Bienvenidos a mi canal, gente, ¿cómo han estado? Hoy nos toca hablar sobre flashback. Bueno, vamos a comenzar diciendo lo siguiente, para poder entender bien lo que son los flashbacks y cómo funcionan. Principalmente tener un conocimiento un poquito más profundo, porque se nombra mucho flashback, pero no se sabe bien exactamente qué es. Bueno, la mente humana básicamente trabaja con dos procesos, con las cogniciones y las emociones. Esto es en una psiquis sana, ¿eh? Pero en los últimos años, sobre todo cuando se desarrolló modernamente la teoría de la disociación estructural, aquella que Janet había iniciado, que Janet fue un contemporáneo de Freud, pero que bueno, Janet ha quedado olvidado y bastante opacado por Freud en su momento, y bueno, últimamente, hace unos cuantos años para acá, se ha revitalizado y se han hecho estudios muy profundos sobre disociación basados en Janet, principalmente. Bueno, entonces también debemos incluir al trauma en esta manera, en estos procesos, en cómo trabaja la mente. Ya no son solamente las cogniciones y las emociones, sino también el trauma. Y su compañera, que a veces está, a veces no está, la disociación. Con estos tres procesos se interactúa en el mundo exterior, y con las personas, y con el ambiente, y aún con nosotros mismos. Estos procesos están almacenados en la memoria. Pero el trauma anula las cogniciones, y es por ello que ves personas muy preparadas, pero a nivel emocional y de sus cogniciones no tienen la capacidad de reconocer la realidad sino a través de unos lentes tergiversados. Y esto se debe a que el trauma sobrescribe sobre las cogniciones y le da un nuevo contenido. No es que se le eliminen las emociones y las cogniciones, sino que son reemplazadas por otras que son esencialmente disociadas. Lo que Schneider llamó silenciadas, de silenciamiento. Frank Schneider me refiero. Entonces, el trauma es un universo totalmente diferente. No es la ausencia de algo, sino la presencia de reaccionar al mundo de una manera particular. Porque pensamos el mundo a través de nuestras cogniciones. Pero si tenemos alteradas por la presencia del trauma, estamos en problemas. Porque lo que vamos a sentir, lo que vamos a ver y lo que vamos a sentir en consecuencia va a estar alterado, sobre todo por la disociación, si esta está presente, que hace que se reescriba la realidad a través de un soportar, a través de negar, de ignorar, de reformular, y reemplazando la realidad con otras cogniciones y otras emociones generadas internamente. Y por supuesto, en este caso vamos a estar disociando la realidad, pero no habrá disociación de los objetos internos. Esta es una diferencia fundamental, porque la disociación pertenece más al mundo de los objetos externos. Así, puedes tener una situación en donde disocias objetos externos, o sea, la realidad, pero a la vez estar en total contacto con objetos internos, en donde la persona aquí, en este caso, va a estar en contacto con flashbacks emocionales. El trauma es la madre de la disociación. No hay disociación sin trauma, excepto las disociaciones funcionales, que bueno, cuando uno está concentrado estudiando y te habla alguien, no me escuché, te quedas así, no me escuchás, y ahí bueno, esas son disociaciones funcionales. Pero bueno, cuando ya uno se va de este planeta, ya es otra cosa. Bueno, entonces, el trauma es la madre de la disociación, que hace que se ignore, se niegue, y se reformule la realidad externa, o sea, los objetos externos, para estar aferrados a objetos internos. Y esto nos lleva a hablar del inconsciente y los mecanismos de defensa que son para redefinir la realidad de una manera en que no seamos lastimados, de manera que sea egosintónico. Así se va en sintonía con la autopercepción. Lo que Freud llamó el ideal del yo. Entonces, los mecanismos de defensa nos permiten sobrevivir en el mundo, pero falsificando la realidad. Así es como hay mecanismos que se dedican a falsificar cogniciones. Por ejemplo,
racionalizaciones o intelectualizaciones, que son mecanismos cognitivos de defensa usualmente usados para resolver la disonancia cognitiva. Y por este motivo muchos de ustedes están en este canal, tratando de entender por qué el narcisista actúa de esa manera, tratando de entender, a ver si, validarse a sí mismos. Sí, yo estaba viendo bien. Sí, yo estaba... me había parecido, pero no quise porque ya no confían ni en ustedes mismos. Entonces, tratando de resolver esa disonancia cognitiva es que están acá en este lugar, en este canal. Luego hay otro grupo de defensas que tienen que ver más con las emociones, como la negación, la proyección, y por último hay determinadas defensas que tienen que ver con los procesos de trauma. Y uno de estos que es aprendido a muy temprana edad es la represión. Entonces, si el trauma tiene que ver con la manera en que vemos al mundo, entonces debe de ser más común de lo que creemos. Y algunos incluso son necesarios. Por ejemplo, será necesario que el adolescente se encuentre con la realidad y que le diga a la realidad: no sos grandioso, sos un pequeñito todavía y tenés que aprender mucho en la vida. No, o sea, no sos omnisciente como te crees, que los adolescentes se creen que las saben todas. Eso es un proceso, es normal que el adolescente tenga un proceso narcisista, del cual después la realidad le va enseñando, lo va golpeando y lo va moldeando también. Esta realidad para el adolescente le resultará egodistónica con esta grandiosidad, con esta omnisciencia que se creen. Y de esta manera va a ser el proceso de crecimiento necesario, va a ir dejando su grandiosidad de lado, la va a ir dejando atrás. Pero también esto implica trauma, en este proceso moldeado, pero esto para bien, es parte de la vivencia del crecer. Pero respecto al trauma complejo que dejan las relaciones abusivas, fue Judith Lewitt Herman quien habló por primera vez del tema respecto de la que es la violencia doméstica. Y luego Sam Bagnin continuó un poco con este tema en el 1995 y después a través del abuso narcisista. Y después, bueno, todo lo que ya sabemos actualmente. Hay que diferenciar tres tipos de memorias. Están las memorias que son autobiográficas e involuntarias. Y esto nos pasa día a día, que siempre nos estamos acordando cosas que a veces incluso preferiríamos olvidar. Pero esto es normal que nos suceda, y es de nuestro sistema psíquico que nos está diciendo: a ver, a ver, funciona, está como presionando botones y va a ver si está todo en orden, a ver si funciona. Esto es normal que nos suceda. Pero también hay otros tipos de memorias que son intrusivas, memorias que desesperan y están asociadas con problemas psicológicos. Y estos son las memorias involuntarias, que son las memorias intrusivas, los pensamientos intrusivos. Y luego están los flashbacks, que los flashbacks son memorias involuntarias, pero que en donde se reexperimenta los momentos desesperantes que fueron en el pasado, se reexperimentan en el presente, provocando la sensación de que se están sucediendo estos acontecimientos aquí, ahora, en este momento. Por eso es que un veterano de guerra está en un supermercado y escucha un helicóptero y ya se pone en guardia o se atrinchera dentro del supermercado, hace cosas que no tienen nada que ver con el presente. Eso es un flashback completo, el flashback real, el flashback en donde la persona no tiene control sobre su cuerpo, donde esta memoria se apodera de sí mismo y conduce al cuerpo. Esto es un efecto de estrés postraumático complejo de los veteranos de guerra y de toda persona, incluso de las personas que han padecido de violencia doméstica, violencia física. No estamos hablando de violencia psicológica, sino de violencia física. Tal vez escuchen un ruido, algo, y se escondan abajo de la mesa o abajo de la cama. Están revivenciando el momento. Y su cuerpo no tiene control. Sus oídos, todos sus sentidos están
en alerta, están protegiéndose de ese momento que no son conscientes de que ya pasó. Estas tres categorías no son lo mismo y a menudo se confunden los flashbacks con los pensamientos intrusivos y realmente no son lo mismo. Cuando hablamos de flashback, es necesario considerar algunos parámetros y dimensiones de los mismos, a ver cuán frecuentes son, cuán tóxicos son, crean algún deterioro funcional. Cuando se mida los flashbacks con estos parámetros, se parecen mucho a los desórdenes disociativos, que yo hablé en extenso en este canal sobre ellos. Y si hablamos de trastorno estrés postraumático complejo, esto implica muchas veces disociación. Muchas veces, no siempre. O no con una gravedad extrema. Al respecto, Paul Dell, uno de los autores de la Biblia de la disociación estructural, que es un libro enorme que se llama Dissociation and Dissociative Disorder, DSM-5 and Beyond, en el capítulo 46. Lo cito para no se me cargo yo de lo que estoy diciendo, pero si lo estoy repitiendo es porque lo estoy compartiendo también de criterio, lo que piensa este autor. Dice que los flashbacks serían experiencias alucinatorias y le sucede a personas que tienen altas capacidades hipnóticas, pero hay diferentes tipos de trastornos de estrés postraumático complejo. Los hay con una disociación tremenda, en donde la persona recibió el ataque, él o los ataques, pero la eliminó de su memoria consciente. Y hay un tipo de estrés postraumático complejo sin disociación, en donde la persona sí tiene más recuerdos. Los flashbacks van a estar más presentes, van a ser más activos en las personas que tienen más disociación, que tienen estrés postraumático complejo con disociación, en donde no recuerdan los eventos, pero bueno, estos flashbacks aparecen desde el mundo inconsciente, justamente. Y las personas que tienen el otro tipo de trastorno por estrés postraumático complejo, que no tienen toda la disociación plena, experimentan más bien las memorias intrusivas, los pensamientos intrusivos. Pero ¿qué sucede con las memorias y con las cogniciones? Acá se presenta otra cuestión. ¿Qué sucede con las memorias y con las cogniciones? ¿Son estas estables a lo largo de la vida de una persona? Absolutamente no. Siempre les digo, y les vengo diciendo, hace muchos videos ya, que la vida es un proceso de aprendizaje en donde a veces el aprender no implica que incorporemos elementos productivos a nuestra mente, sino que a veces aprendemos, por ejemplo, a ser sumisos de manera disfuncional. Así es como vamos generando memorias y cogniciones. Lo que pienso hoy respecto del amor no es lo mismo que pensaba ayer sobre él. Y puede ser que haya aprendido a amar de manera patológica como consecuencia de una serie de relaciones que me han trastocado estas cogniciones. Y respecto de la memoria pasa algo similar. Al año se va a recordar el 50% de lo que estoy viviendo hoy. Y en 10 años solo recordaré un 10%. Esto es normal que así suceda. Recuerden que cuando hablo de cómo sacarse al ex de la cabeza, hay una herramienta potente que es evitar reforzarse con los recuerdos gratificantes, porque el recordar es voluntario, pero el olvido es involuntario y sucede por el no uso de la información. El problema que se da con las relaciones con abusadores es que se introyectan de manera muy activa en la mente de sus víctimas, de sus objetivos, de sus parejas. Y esos introyectos hablan más de la cuenta dentro de tu mente y no permiten este proceso de olvido. Pero si con el paso del tiempo los hechos no se recuerdan bien, imagínense lo que les sucede a las memorias emocionales, en donde encima trabajan un montón de defensas psíquicas que operan para falsificar la realidad. Entonces, cuando las intentamos recordar, solo estamos sintiendo hoy por lo que creemos que hemos sentido en aquel momento. Solo reconstruimos, solo recreamos. Y esto también se aplica a los recuerdos. Respecto a los flashbacks,
el término correcto es revivir. Revivir de una manera muy auténtica, muy leal. Son recreaciones muy precisas de esos momentos traumáticos. En el video que hice sobre TID, yo puse un pedacito de la película de Trudy Chase, que ella tenía TID, y en un momento en donde ella tiene un flashback, en donde ella reexperimenta de una manera muy vívida algo que le había sucedido así, desde muy niña. O sea, reproduciendo ese recuerdo de una manera muy auténtica y muy fiel, con todo lo que implicaba el pánico, el terror, cómo se defendía, los movimientos, todo era igual, solamente con ver un detonador. Hubo un detonador previo que la detonó y bueno, terminó en el flashback. Entonces se retrocede en el tiempo, y se vuelve a estar en ese momento y en ese lugar. Por ello es que Dell dice que es una clase de alucinación hipnótica. Hay un debate sobre si los flashbacks solo pueden ser de este tipo, si está la posibilidad también de revivir la emoción, y si es la amígdala o es el córtex los involucrados en estos procesos la verdad que se arreglan entre Peter Walker, que habla sobre el secuestro de la amígdala, y Paul Dell en este punto, que habla más de que interviene más el neocórtex. Lo que sí importa es remarcar que hay situaciones que son disparadoras de regresiones emocionales. Y la persona con trastorno estrés postraumático complejo las coloca a la persona con estrés postraumático complejo, con trauma complejo, las coloca en situaciones difíciles. Peter Walker habla sobre flashbacks emocionales. Habla de que hay detonadores externos que colocan a las personas en contacto con una ansiedad de abandono, y las personas hacen una regresión emocional porque en los momentos traumáticos, en los eventos dañosos, las 4F han estado muy activas. Las 4F, recuerden que los vídeos sobre trauma y disociación lo he explicado en extenso ahí. Pero serían el pelear, el congelarse, en inglés, el pelear, el congelarse, el huir o el apegarse al perpetrador. A eso se refieren las 4F, que son en inglés: fight, fawn y freeze. Bueno, y Paul Dell por su parte habla más de estas experiencias alucinatorias, estas experiencias en donde el cuerpo es colocado en otro lugar, distinto al presente. Bueno, gente, le quería compartir esta cuestión, estas diferencias entre lo que es un flashback real y un flashback emocional. Peter Walker habla de que los flashbacks emocionales son regresiones instantáneas y perturbadoras a estados de ánimo de abandono de la infancia de las personas. Cuando estás atrapados en un flashback, el miedo, la vergüenza y la depresión pueden dominar toda tu experiencia. Estas son algunas experiencias comunes de estar en un flashback emocional. Te sientes pequeño, te sentís frágil, te sentís indefenso. Todo se siente demasiado duro y uno tan pequeño en ese momento. La vida es demasiado, todo da miedo. Ser visto se siente insoportablemente vulnerable y se siente que un apocalipsis va a venir sobre vos. Cuando estás atrapado en un flashback, estás reviviendo a veces los peores momentos de tu infancia o los peores momentos de dolor en una relación abusiva. Recuerden que las relaciones abusivas, con psicópatas, con narcisistas, con personas que han quebrantado los límites personales de sus parejas,
generan traumas de traición. Son personas que uno no espera. No espera que lo dañen a uno de la manera que lo han hecho. Si viene uno, para cerrar vulnerabilidades, uno debe hacerse cargo de ver en qué cuota de participación he tenido yo para crear este vínculo. Sí hay que reconocer una cosa, o sea, uno ha querido tener un vínculo de pareja, uno no ha ido ahí a que le arranquen la cabeza o que le quemen la cabeza o que los dejen con estrés postraumático complejo. Esta salvedad hay que hacerla, y por eso es necesario que primero se le ponga nombre, se valide todo lo que has pasado, y después sí, cuando se pueda esquematizar esa parte, luego sí empezar a meterte en la vulnerabilidad. ¿Por qué te metiste en ese lugar? ¿Por qué propiciaste esa relación? ¿Por qué decidiste quedarte cuando viste el primero, el segundo, el tercer abuso? Todas esas son preguntas cruciales que hay que hacerse. Pero bueno, más adelante, muy probablemente hay gente que no lo puede hacer de un principio, hay otra gente que sí, que lo va haciendo, y otra gente que cada uno tiene su tiempo. Lo cierto es que cuando se está en un flashback todo se siente abrumador y confuso, especialmente porque rara vez hay componentes visuales tratándose de trastorno estrés postraumático complejo con respecto a relaciones abusivas. Rara vez hay estos componentes visuales, de estas experiencias alucinatorias que se podrían llegar a tener en un flashback real, sino que son experiencias emocionales más bien. Y esto se debe a que esta memoria emocional anula la parte cortical, anula la posibilidad de un cerebro racional, y está actuando solamente la parte límbica, la defensa más básica, más primitivas, más infantiles en esos momentos. Y esto sucede a personas que se han visto expuestas su psiquis a estas defensas, a las 4 Fs, como nombré antes, con tanta frecuencia que han dejado a las personas con su sistema psíquico colapsado. Y ahora, ante cualquier detonante, todo esto se desencadena a veces en un estado de pánico. Bueno, gente, este fue uno de los videos sobre flashback. Voy a hacer otro más cortito. No quiero extenderme demasiado, así no los aburro. Es mucha información, difícil de procesar, y aparte dentro de un año no se van a acordar, como dije antes. Bueno, recuerden, los que quieren pedirme una cita, pedirla a través de las redes sociales que están acá abajo en la cajita de descripción. Yo tengo armado un curso de flashback, un curso que es cortito, consta de un video explicando algunas cuestiones de que por qué hay que hacer determinados ejercicios para dar unos estímulos diferentes. Y luego también hay 2 ejercicios, uno de hipnosis y el otro, hipnosis no es para que te quedes desmayado ahí tirado en el sofá de tu casa, no es un ejercicio de respiración y que para que tomar conciencia de que estás en un momento así, bueno. Y también otro ejercicio, Peter Walker tiene un ejercicio que son 13 pasos, pero a mí me parece muy largo, 13 pasos en un momento donde el flashback emocional es tan rápido y sucede de manera tan veloz en la mente que necesitamos una herramienta más rápida y que tengamos a mano justamente para poder hacer una contención del sí mismo en esos momentos de regresión en donde no queremos después, nos arrepentimos de actuar de la manera que muchas veces se ha actuado. Entonces, si ustedes los quieren, me los pueden solicitar a través de las redes sociales y yo ahí, bueno, se los paso, se los comparto. Como no tengo la página todavía montada de nuevo, se los comparto, se los mando por correo electrónico, me los pueden solicitar a través, como les dije antes, a través de las redes sociales. Consta de un video explicativo y 2 ejercicios.
2 ejercicios prácticos para ponerlos en práctica. Y bueno, nos estamos viendo en los próximos videos. Hasta luego, gente. Bye bye.